¿Cuál es el objetivo de este tema? Comprender y analizar el modelo en la tabla económica. Empecemos. Con este vídeo pretendemos dar a conocer y explicar brevemente la biografía de Franois Quesnay. También haremos un repaso de los fisiócratas, que fue una escuela de pensamiento económico fundada por él, y por último tendremos una breve explicación de la obra cumbre de Franois, la tabla económica, un modelo del sistema económico creado y presentada por él. Objetivos: esto con el fin de lograr que todos aquellos que vean este vídeo puedan reconocer y entender quién fue Franois Quesnay, cuáles fueron los aportes que este le dio a la economía basándose en su obra La tabla económica y con la formación de los fisiócratas. Para que esto sea más fácil de comprender, dividiremos el vídeo en 3 segmentos. Primero presentaremos la biografía de Franois Quesnay. Después enseñaremos a los fisiócratas. Por último presentaremos y explicaremos la tabla económica de Franois. Biografía: Franois Quesnay nació el 5 de junio de 1694 en Méré, Francia. Su familia era de clase media alta, ya que su padre ejercía como abogado y era considerado como un pequeño terrateniente en su época. Por otra parte, de la madre de Franois no se conoce casi nada. Según algunos fisiócratas que conocieron a Franois, afirman que en los primeros años de este no se le dio ninguna importancia a los estudios, tanto así que él aprendió a leer a los 11 años y su profesor era el jardinero de la casa. Algunos años después, Franois inicia a estudiar latín y griego, teniendo como maestro al cirujano del pueblo. Gracias a los estudios de latín con el cirujano fue que Franois Quesnay tuvo sus primeros acercamientos con la cirugía, y por tal motivo este se interesa en la medicina. Después de terminar sus estudios de latín y griegos, complementado con algunos aprendizajes sobre cirugías, Franois logra ingresar a trabajar a la escuela de medicina en París, y poco tiempo después inicia sus estudios como cirujano en esta misma. Para 1718, cuando Franois cumplía sus 24 años, logra tener el título de cirujano. En la medicina se destacó por ser un hombre con grandes destrezas para investigar y plantear nuevas hipótesis y procedimientos médicos, ganándose el respeto y reconocimiento en esta comunidad. Por estos méritos fue nombrado como secretario perpetuo de la Academia de Cirugía y como médico de la corte de Luis XV. Pero ¿cómo es que un médico de su categoría se vuelve uno de los economistas más reconocidos de la antigüedad? Lo que se conoce, Franois Quesnay siempre tuvo un profundo interés por la economía. Pero fue ya a una edad avanzada que este comenzó a investigar y trabajar sobre la economía. Algunos fisiócratas plantean que fue precisamente después de los 70 años, y tras la reunión con su amigo Victor Riquetti para analizar el libro El amigo de los hombres, publicado en 1755, que comenzó a surgir y consolidar en una infinidad de ideas e hipótesis que tenía Franois Quesnay sobre cuál era el comportamiento de la economía según su punto de vista. Para nosotros, como para muchas más personas, el momento cumbre como economista fue con la creación y presentación de su tabla económica en 1758, la cual explicaremos más adelante, y que fue su máxima obra y la base de muchas teorías sobre la economía y el comportamiento de esta, no solo por parte de los fisiócratas sino de muchos más exponentes de la economía. Fisiocracia. La fisiocracia surge en Francia a mediados del siglo XVIII, cuando un grupo de intelectuales franceses propuso una fórmula coherente del funcionamiento del sistema económico. El fundador de la escuela fue Franois Quesnay. Al plantear la tabla económica, esta intentaba establecer los flujos de ingresos en una economía, anticipándose a la contabilidad nacional, creada en el siglo XX. Es la primera escuela dentro del pensamiento económico. Sus integrantes se llamaron a sí mismos economistas. Según los fisiócratas, toda la riqueza era generada por la agricultura. Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. Los fisiócratas eran partidarios del libre comercio y del laissez-faire, doctrina que promulga que los gobiernos no deben intervenir en la economía. Tabla económica. La tabla económica es un esquema que refleja el flujo de dinero y bienes, representación visual de la circulación de la riqueza en un país, que el señor Franois Quesnay elaboró en el año 1758, una imagen fundamental del orden económico para representar los gastos y productos en un aspecto fácil de entender y permitir juzgar claramente los arreglos y las perturbaciones que el gobierno puede hacer. Es un modelo que muestra cómo la economía puede reproducirse analizando la circulación de la renta que se produce en la sociedad, renta que es dividida en 3 partes. La primera es la parte productora, quiere decir, toda la parte agrícola y ganadera que extrae la materia prima. La segunda es la transformación de esa materia prima en un producto terminado, esto más conocido como artesanos, o en algunos casos es la parte donde se esteriliza la materia. La tercera parte son todos aquellos dueños o propietarios de los terrenos y tierras como los reyes y terratenientes del lugar.
Los fisiócratas creían que en todo, las cosas siempre llevan un orden explicándolo como su orden natural. Según los fisiócratas, la propiedad se exige de 3 maneras. Propiedad personal. Cada ser tiene derecho a disponer de sus capacidades físicas y mentales. Propiedad mobiliaria. Son todas aquellas adquisiciones que se obtienen a méritos del trabajo. Propiedad territorial. Son las tierras u objetos heredados, de manera tal que se siga conservando y mejorando la propiedad, encaminado en ese proceso generación tras generación. Momento evaluativo. ¿Está de acuerdo que Franois Knight sea considerado como uno de los economistas más importantes sin haber estudiado ninguna carrera que tuviera afinidad con la economía? ¿Cree que la tabla económica presentada por Franois Knight es obsoleta para nuestros tiempos? ¿Puede identificar qué era lo que buscaba reflejar Franois Knight con su tabla económica? ¿Cuáles son las 3 partes o sociedades en que se divide la renta según la tabla económica? ¿Cuáles son las 3 formas en las que se exige la propiedad según los fisiócratas?